Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 27 de mayo, tenemos muchas ganas de compartir este ratito con todos ustedes. Queremos que nos sigan, por supuesto, muy pendientes de la actualidad y con cosas que contarles. Empezando, bueno, hoy ha habido Consejo de Ministros y Ministras, Consejo de Gobierno Vasco, ya lo saben, además, bueno, del resto de temas, pues vamos a hacer esa mirada, ese recorrido por alguno de los temas más importantes. Uno de ellos, precisamente en el Consejo de Gobierno Vasco, se centra en el tema de la vivienda. El propio consejero de Vivienda, Denis Itxaso, bueno, pues ha presentado hoy mismo el nuevo Plan Director de Vivienda 2025-2027 tras haber obtenido, bueno, pues el beneplácito del Consejo de Gobierno, lo que va a permitir su remisión inmediata al Parlamento Vasco. En su intervención, el propio Itxaso ha instado a los grupos que sustentan el Ejecutivo que den el paso de legislar con ambición, dice, para ofrecer nuevas respuestas políticas a las clases medias vascas ante la escasez y carestía de la vivienda. Se presenta este plan que supone el despliegue de una estrategia integral para hacer frente a lo que el propio consejero califica como una auténtica emergencia habitacional en Euskadi. Dice, hemos perdido los equilibrios en el acceso a la vivienda. El coste del alquiler o la compra supera ya el 30% de los ingresos, ¿no?, de cualquier persona y llega incluso al más de 39% entre quienes están registrados en Etxebide. Dice que encontrar hoy en día un alojamiento digno ya no es solo un problema de los más vulnerables, sino que afecta directamente la estabilidad de las clases medias. Bueno, da una serie de pinceladas, habla también de la actuación en zonas tensionadas, el tema de la apuesta por el alquiler, bueno, un plan muy ambicioso que, como decimos, se tiene que remitir al Parlamento Vasco, pero ya ha dado ese recorrido, ha resumido el consejero Denis Itxaso en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco. La ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, que en la medida en que es legislación y el plan establece cuáles son los objetivos para abreviar, para flexibilizar, para dotar de mayor autonomía y capacidad de decisión en materia de tramitación del suelo a los ayuntamientos, son necesarios cambios legales y esos cambios legales deben venir del Parlamento. Por tanto, a la hora de instalar una nueva figura urbanística de tramitación abreviada que reduzca los plazos al 50% para movilizar el suelo más rápido. Saben ustedes que solemos insistir en el dato de que hoy por hoy hay suelos catalogados como protegidos que podrían albergar hasta 75.000 viviendas de VPO y que están por muy diversas razones parados y que por tanto es lo primero que tenemos que activar. Bueno, este procedimiento abreviado, esta tramitación abreviada que le estamos pidiendo al Parlamento que legisle en torno a ella, será uno de los fundamentos, será una de las herramientas que vamos a emplear para poder alcanzar esos objetivos. Dentro de las reformas queremos también, como se ha dicho en varias ocasiones, aportar levantes, es decir, actuar sobre la ciudad construida. Y permítame la imagen, imaginen un edificio en el que vamos a actuar tanto en el vuelo, con levantes sobre edificios públicos, siempre públicos, de vivienda protegida, aportando levantes en forma de alojamientos dotacionales, pero también vamos a aprovechar los bajos. Y vamos a aprovechar los bajos comerciales que estén en desuso, como ya expliqué en el Parlamento la semana pasada, haciendo vía decreto una modificación del decreto de habitabilidad que establece una serie de condicionantes para que se apruebe la habitabilidad de los espacios, para que en el caso de lo que hoy son locales comerciales se puedan convertir en viviendas con mayor flexibilidad, sin tantas exigencias. Levantes y también locales comerciales. Limitaciones a la vivienda turística en zonas tensionadas. No tiene ningún sentido que sigamos aprobando zonas tensionadas y que los municipios aprueben viviendas turísticas que notablemente detraen viviendas de la función social para la que fueron concebidas para un uso económico que no tiene ningún sentido se siga llevando a cabo en una situación como la que vivimos. Medidas disciplinarias en zonas tensionadas, es decir, medidas disciplinadas para que tanto los propietarios que, por ejemplo, pongan una vivienda en el mercado turístico en una zona tensionada, además de, obviamente, impedírselo, se le pueda sancionar, como para aquellos propietarios que incumplan los topes al incremento de los alquileres que están establecidos en zonas tensionadas. Medidas disciplinarias.
Y también reformas a través de decreto de programas tan señeros y que han dado también su resultado y lo deben seguir dando en el futuro, como Gaztelagun, prestación para jóvenes menores de 36 años, ampliando, según dicta nuestro programa de gobierno, el umbral para su acceso, el umbral de ingresos para su acceso hasta, si no me equivoco, los 30.000 euros, pero también Bizigune como programa de intermediación pública con garantía pública en zona tensionada, es decir, que podamos acercar, que podamos mejorar la accesibilidad a estos programas que han demostrado su validez, y en zonas tensionadas poder mejorar sus prestaciones. Dotarnos de nuevos mecanismos de financiación público-privada a través de un gran fondo social para la vivienda. Un fondo social para el que nos dotaremos de la ayuda de instituciones financieras que están en estos momentos mandatadas a emplear buena parte de su capacidad de financiación al campo de la vivienda. Estoy hablando del Banco Europeo de Inversiones, estoy hablando del Instituto de Crédito Oficial, estoy hablando de instituciones que están desarrollando y lanzando rondas de financiación con programas público-privados para que podamos apalancar más inversión privada, siempre teniendo como objetivo el recrecimiento del parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler. De eso estamos hablando. Necesitamos incorporar capitales privados y necesitamos además tener las mejores compañías vascas a poder ser en esos fondos a los que dedicar de alguna manera nuevos recursos para construir vivienda protegida. Y digo buenas compañías en el sentido de que sean capitales que acepten una perdurabilidad en el tiempo, que se mantengan en el tiempo y que además acepten también una moderada retribución. Es decir, que no estamos hablando de grandes beneficios, sino que estamos hablando sobre todo de defender una causa social de la vivienda y hacerlo con capitales que los hay en Euskadi, están en la mente de todos, que puedan contribuir a esa financiación. Estamos hablando de medidas para combatir el sobrecoste de la vivienda. Por supuesto, se consolida y se refuerza vía decreto. El decreto de medidas urgentes que también estamos tramitando habla de la prestación económica de vivienda. La vamos a actualizar conforme al programa de gobierno para que los umbrales se actualicen y se acomoden a la nueva situación. Ya estamos trabajando en todos los tramos para un incremento del entorno de unos 1.000 euros para que el acceso a esta prestación económica de vivienda sea un poco más universal si cabe. Las ayudas de Gaztelagun también las queremos mejorar, sobre todo en zonas tensionadas, y una de las innovaciones que ya les puedo avanzar que va a tener el programa Gaztelagun es que, por ejemplo, se pueda abrir a los jóvenes hasta 36 años que alquilen no solamente una vivienda, sino que alquilen una habitación. Esa es una realidad cada vez más extendida y, por tanto, debemos escuchar esa realidad y debemos atenderla. Que no esté restringido solo al alquiler de una vivienda en su conjunto, sino que bastará con haber alquilado, haber acreditado vía contrato, haber alquilado una habitación. En ese campo de las prestaciones incorporo también Bizigune, porque es una medida de intermediación que desde luego hace que haya más viviendas en el mercado y que reduzcamos más si cabe, y no es fácil porque, insisto, tenemos el parque de vivienda deshabitada más pequeño de todo el Estado, pero que incorporamos las pocas viviendas que puedan quedar vacías y deshabitadas al mercado, vía incentivos, vía seguridad a los propietarios, y eso también es un paraguas que debemos dar a los propietarios. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar los incentivos fiscales que ha introducido la reciente reforma fiscal a la que antes he hecho referencia. Todo ello conforma el derecho subjetivo a la vivienda, que efectivamente implica que a todo aquel al que lamentablemente no le podamos prestar una vivienda como quisiéramos, porque el parque da lo que da de sí y el incremento del mismo pues no va a experimentar el mismo ritmo que experimenta la demanda, se le pueda dar algún tipo de protección. Bueno, pues siguiendo con los temas aprobaciones del Consejo de Gobierno vasco, también se ha aprobado destinar 3,9 millones de euros para familias desfavorecidas con menores a cargo. Según explica la propia portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, este programa se va a desarrollar mediante la entrega de tarjetas o vales canjeables por productos de alimentación e higiene personal. Las ayudas tendrán una duración inicial de 3 meses y su importe oscilará entre 130 y 220 euros mensuales, una iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo. Euskadi va a destinar 3,9 millones de euros a ayudas para familias desfavorecidas con menores a cargo.
Este programa de ayudas se desarrollará mediante la entrega de tarjetas o vales canjeables por productos de alimentación e higiene personal. Las ayudas tendrán una duración inicial de 3 meses. Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo 2021-2027. Además, el Consejo de Gobierno ha acordado destinar 150.000 euros para los premios Euskadi Literatura Sariak. El objetivo de este galardón es premiar la calidad de las obras literarias publicadas anualmente en Euskadi. Los premios se dividen en 7 modalidades, dotada cada una de ellas con 18.000 euros. Además, las y los premiados recibirán 4.000 euros adicionales, en el caso de que editen la obra premiada en un idioma diferente a la original. En esta edición, las categorías que se premian son literatura en euskera, literatura en castellano, literatura infantil y juvenil en euskera, traducción literaria de euskera, ilustración de obra literaria, ensayo en euskera y ensayo en castellano. Y también en el ámbito del Departamento de Cultura Política y Lingüística, el Gobierno vasco destinará 2,2 millones de euros para reforzar el uso del euskera en los centros de trabajo del sector privado. En el marco de la convocatoria Lanitz se apoyarán 4 tipos de proyectos. Por una parte, 150.000 euros se destinarán a apoyar actividades dirigidas a fomentar el uso del euskera, 200.000 euros para el diagnóstico de la situación del euskera y el diseño de planes de euskera, 1.150.000 euros para actividades de promoción de uso y presencia del euskera en los centros de trabajo y, finalmente, 700.000 euros para el desarrollo de proyectos lingüísticos estratégicos en empresas con una larga trayectoria en los planes de euskera o en niveles avanzados de gestión del euskera. Bueno, y también el Consejo de Gobierno vasco ha dado el visto bueno a los presupuestos de Lanbide por un importe total de más de 1.000 millones de euros, que supone un paso más para la transformación de este organismo que pasará a convertirse en un ente público de derecho privado. Además, también se ha aprobado el proyecto de decreto de centros integrados de FP, de formación profesional. El Consejo de Gobierno ha dado también luz verde a los presupuestos de Lanbide para 2025 por un importe de más de 1.000 millones de euros, en concreto 1.007 millones de euros. La aprobación de los presupuestos es un paso más para la transformación de Lanbide, que dejará de ser un organismo autónomo para convertirse en un ente público de derecho privado. El mes pasado, el Servicio Público Vasco de Empleo abordó sus nuevos estatutos, con los que se dota de un marco normativo moderno y funcional. Así se refuerza su capacidad para contribuir al pleno desarrollo del derecho al trabajo digno, a la mejora de la empleabilidad y a la cohesión social y territorial de Euskadi. Además, el sector público de Euskadi realizó durante el 2024 un total de 8.282 contratos por un importe de 2.515 millones de euros. Estos datos forman parte de la memoria de gestión de la contratación del sector público de Euskadi en el 2024, que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. Este documento es elaborado y aprobado anualmente por la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Durante el año pasado se formalizaron en el sector público de Euskadi 297 contratos menos que en el 2023, pero con un importe similar, en concreto con un 0,32% menos. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto de centros integrados de formación profesional. Este decreto busca crear un sistema de formación profesional dinámico, innovador y en sintonía con las necesidades del mercado, con el objetivo de garantizar la empleabilidad y el desarrollo profesional de los futuros trabajadores y trabajadoras. Este marco de regulación y funcionamiento cuenta con un enfoque centrado en la transformación digital sostenible y la adaptación a las necesidades del mercado laboral. Los centros integrados de formación profesional tendrán como objetivo no solo impartir conocimientos, sino también garantizar el emprendimiento, la investigación y la innovación. Además, prevé la participación de agentes sociales para garantizar que la formación esté alineada con las demandas del entorno laboral. El Consejo de Gobierno ha dado también su visto bueno a la convocatoria de ayudas para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en el marco del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. La orden tiene como objeto convocar ayudas
destinadas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario. También se quiere contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley del 2015 del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. El importe destinado a esta convocatoria es de 80.000 euros. También en el sector de la comercialización turística se ha acordado convocar un programa de ayudas con una partida de 934.000 euros, y esta iniciativa persigue apoyar a las empresas del sector turístico en el desarrollo y comercialización de nuevos productos. Además, tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor y la cultura de la innovación, así como impulsar aquellos eventos que contribuyan a consolidar el posicionamiento de la marca turística Euskadi Basque Country y el incremento en el número de pernoctaciones. El Consejo de Gobierno ha aprobado también la concesión de una subvención, en este caso de 32.000 euros, a la Fundación Puntueus. Los objetivos de esta iniciativa son analizar el grado de digitalización de los comercios de Euskadi, fomentar su presencia en el entorno digital y facilitar, mediante la creación de páginas web, la colaboración con estudiantes y asociaciones locales. Como parte de este programa, la Fundación facilitará dominios.eus gratuitos durante un año, servidores gratuitos para alojar las páginas web de los comercios y un asesoramiento y un soporte técnico que puedan garantizar la correcta implementación de las soluciones integrales. Y por último, hemos aprobado la convocatoria del premio Jesús María Leizaola para este año 2025. El objetivo de este galardón es promover estudios de investigación sobre nuestro sistema autonómico o sobre la gobernanza y el desarrollo de las políticas públicas en el siglo XXI. La dotación económica de este premio es de 20.000 euros para el trabajo ganador y un accessit de 10.000 euros. Bueno, perdón, y hablando de premios, queremos dar la enhorabuena por su compromiso en el respeto al medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, y un premio que acaban de recibir, premio Sin Huella, por su compromiso, como decimos, medioambiental, al restaurante Vidoc de Formigal, desde aquí de Baracaldo, su lugar de origen, de nacimiento, y allí donde trabaja y vive, Diego Herrero. Diego, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Diego, Soriona, por cierto, antes de nada, Gracias, muchas gracias, es que ricasco. Soriona, que Vidoc galardonado con el premio Sin Huella de Hostelería por el Clima, unos galardones que reconocen esos establecimientos, ¿no? Hosteleros, instituciones, personas que lucháis, Diego, contra el cambio climático con acciones concretas, ¿no? Para dejar un planeta, bueno, no solamente el planeta ahora mismo estar decente, sino dejar a las futuras generaciones pues un planeta habitable. Hablamos de acciones concretas, de poner nuestro granito de arena, y los locales de hostelería, los hosteleros también tenéis mucho que decir. Vosotros ya sois conscientes desde hace tiempo, Diego, porque es algo que lleváis ya haciendo casi desde más de una década que lleva Vidoc, ¿no?, abierto en Formigal, pero en este caso este reconocimiento yo creo que es un acicate, es un impulso más, ¿no? Sí, realmente es un trabajo que llevamos haciendo desde que arrancamos. Vidoc siempre ha querido contar la historia del auténtica, maravilloso sitio donde vivimos. Sí, vivimos en plena naturaleza y creo que somos responsables de mantener esa naturaleza tal y como la hemos encontrado. Y si a poder ser un poco mejor. Durante mucho tiempo lo hemos hecho muy mal todos y creo que esto es una responsabilidad de todos, el ponernos las pilas, el hacer pequeñas acciones que realmente a veces parece que son grandes acciones, pero que con pequeñas acciones se puede hacer un pequeño cambio y así como nuestro restaurante tiene que ser un escaparate del sitio donde vivimos, de los artesanos y productores que nos acompañan. Nos encanta ser embajadores de toda esta gente maravillosa, desde un
un principio Vido que quiso ser responsable con su entorno, reciclar, el utilizar cuantos menos recursos, mejor, el no tirar nada, el Mm. utilizar productores de cercanía, el no utilizar ciertos productos porque cruzan todo el planeta para llegar a nuestra casa o porque vienen demasiado envueltos en plástico. Pero luego, bueno, al día a día realmente son pequeñas acciones que creo que este premio nos impulsa a seguir por ese camino. Pequeñas acciones como, bueno, el pescado nos lo traen todas las semanas en una caja de corcho. Esa caja de corcho la ponemos un sello y se reutiliza hasta que se destruye realmente. No permito que cada semana venga una caja de corcho distinta. Lo que tenemos Mm. que luchar es que para esos productos que ya están mal, nos encanta para nuestros productos de frutería, utilizamos cajas de madera que hemos hecho nosotros, hemos comprado nosotros para que esas cajas vayan y vuelvan y no utilicemos tanto plástico y tirar plástico al planeta Tierra, que va a llegar un momento que no va a poder con más, Susana. Fíjate, Diego, reconocidos también por vuestra labor, ¿no? Como profesionales, ¿no? En cuanto a lo rico, ¿no? Que se come allí, pero en este caso por esta acción climática, estos premios sin huella. Diego, como decías, os han dado por muchas acciones, has comentado alguna, pero es que, claro, la gente dirá, pero ¿cómo un local de hostelería, como los restaurantes, pueden luchar, ¿no? Con el tema de la descarbonización, el tema, ¿no? de cambio climático y demás? Pues sí se puede, ya has dado alguna premisa, pero hay más, el tema de la iluminación del local, para el tema del consumo, maquinaria eficiente, es decir, estamos hablando que son más de 30 acciones, más de 30 iniciativas que habéis puesto en marcha, de ahí el premio, que por cierto fue hace unos días en Madrid, fue una gran gala, como decimos, ¿no? Sí, Donde una estuvisteis gozada. presente Amaya y tú, Diego, y Sí. claro, es decir, no son, que sí, es importante, si son dos cosas, o sea, cada cosita, cada acción cuenta, pero es que son más de 30 iniciativas las que vosotros ya lleváis llevando a cabo, hasta el tema de iluminación o de limpieza, me refiero, de ahí este Susana, premio mira, que es realmente, a nivel nacional. sí, realmente, suena muchísimo, 30 acciones. ¿Cómo me voy a poner a hacer tantas acciones? Mm. Pero las empezamos a contar y realmente si las empezamos a interiorizar, escribirlas en un cuaderno y ir apuntándolas. Y si durante este mes estamos trabajando en eliminar plásticos, bueno, pues hacemos ese trabajo de eliminar plásticos y durante un mes estamos trabajando en eliminar plásticos en prácticas que se van a quedar a lo largo de toda la vida del restaurante. Así hemos ido mes tras mes durante tantos meses. Fíjate, esto que me decías de ahorrar un poco en luz. Bueno, pues son cosas tan sencillas como poner el sensor de detección de movimiento y así en el restaurante nunca habrá una luz encendida cuando no hay alguien utilizando esa Mm. luz. Pasarnos de luces normales a luces LED. Son muy pequeñas acciones, son muy pequeñas acciones que las podemos hacer todos en casa y que las deberíamos de hacer en casa, que debemos de luchar para que, bueno, nuestros hijos reciban un planeta como mínimo como el que tenemos ahora. Y ya estamos mal, llevamos mal y tenemos que ponernos las pilas en olvidarnos de ese consumismo loco o volver a lo que decía la abuela. Yo a mí en casa me acuerdo que la luz del pasillo se queda encendida, pues hay que apagarla. La televisión o la estufa, ¿hasta cuánto la podemos subir? Si estamos bien en esa temperatura de 19 grados, ¿por qué la vamos a tener a 24? En vez de ponerla a un cacharrazo gordísimo a ciertas horas y luego perder todo el calor, porque no invertimos un poco más en ventana y ese calor no se nos va y al final es que ese dinero se repercute. O sea, hablamos mucho en la gala, Susana, que además que me parecía interesante. Realmente esto, bueno, qué majos esta gente que luchan por el clima, pero yo creo que es que esto le da carácter a nuestro negocio, le da personalidad y le da una diferenciación con respecto a otras marcas, algo tan importante hoy en día
para nuestras empresas. Vidoc ya hoy en día somos más de 30 personas las que en las que integramos el grupo Vidoc. Ya sabes, tenemos ya dos restaurantes, y un bar, y seguiremos expandiéndonos, ¿por qué no? Pero siempre, siempre sobre varias premisas. Una, indiscutible, somos cocineros y nos encanta cocinar, y creo que es uno de los más importantes. Parece que es una cosa de perogrullos, pero no. Me encanta cocinar, y si hay una salsa de tomate en mis platos, tiene que ser una salsa de tomate hecha. ¿Que cómo ha llegado ese tomate? Está claro que en fuera de temporada serán Mm. tomates españoles, tomate pera. Si estamos en temporada de tomates, serán de la huerta más cercana que tengo al restaurante. Y lo cocinaremos, y me evitaré la lata, me evitaré gasolina de traer ese producto hasta mi restaurante. Conoceré a la familia que cultiva los tomates y estaré haciendo una economía circular. Jo, son pequeños ápices que podemos hacer todos en casa, y por supuesto reciclar, reciclar, reciclar y reciclar. Esto es algo que no nos podemos olvidar. Con todos nuestros residuos vegetales, durante varios años hemos estado criando nuestro cerdo. Para un baracaldés es una cosa que es como casi estar en Hollywood. Imagínate, Susana, la idea que tenía yo de criar un cerdo, pero bueno, aprendiendo, hablando con la gente de los pueblos, haciendo una pequeña asociación en un pequeño pueblo, Llosa, en un pueblo de 15 habitantes. Pudimos pedir un permiso de cultivo vecinal, algo así se llama, y teníamos nuestro propio cerdo. Todo el desperdicio vegetal que producía el restaurante, que es bastante y que nos molestaba mucho tirarlo, se lo dábamos a nuestro cerdo. Todo esto luego vas aprendiendo. A todo Mm. esto hay que cocerlo con algo de cereal, que se lo das al cerdo. Es un trabajo bien, bien tremendo, pero al final, mira, no tirábamos nada. Este año estamos haciendo nuestro propio compost con todo este material, que alimentaremos nuestra huerta que tenemos en la hierbe con ese compost. Bueno, ya te digo, pequeñas acciones que se van haciendo, no todas a la vez, vamos aprendiendo una detrás de la otra, y que vamos instaurando en el restaurante. Y suena muchísimo, 30 acciones, qué pasada. Bueno, realmente, Susana, no son tantas, nos encantaría mucho poner muchísimas más en acción, y que poco a poco, pues mes a mes, iremos aprendiendo a hacer una cada mes. Lo próximo que nos encantaría hacer, tener nuestro campo solar para tener nuestra propia electricidad. Nos estamos enterando dónde lo podemos tener y cómo lo podemos hacer, con qué ayudas contamos para que todo esto nos suponga una gran desembolso, Mm. pero bueno, con horas de trabajo, información, hablando con unos y con otros, buscando ayudas, vemos que nos podemos echar socios, compañeros de viaje que nos acompañan a todo esto. Otra cosa que nos encanta, Susana, siempre hemos hablado mucho del producto y el productor. Realmente todos los platos, el Bidoc gestiona su menú degustación a través de una historia. Este año se llamará La Montaña Nómada, pero sobre todo gira alrededor de pequeños productores que empezaron siendo pequeños productores de alrededor, que empezaron siendo desconocidos para nosotros. Baracaldés, yo llegué al Pirineo, y fui aprendiendo poco a poco de qué iba esto de los huertos y, Mm. y todo esto. Yo en mi Baracaldo natal, en mi juventud, pocos huertos teníamos en Sambi, la verdad, pero es algo que me flipa, y yo creo que me flipa sobre todo viniendo de donde vengo. Me parece que es una gente maravillosa, la que cuando conoces saben de qué va la fiesta, de qué va esto, de qué va si nos quedamos un apagón y no hay neveras y no hay internet y no tenemos tantas otras cosas
que estamos muy acostumbrados a tener. Sin embargo, esta gente, pues, bueno, pues tendría sus tomates. Lo importante realmente es cuándo tengo que plantar tomate para que salga. ¿Y qué es lo que le puede pasar a esa planta? Bueno, pues parece que son cosas que en la ciudad nos olvidamos, pero que nos damos cuenta que eso es pura vida, es auténtica vida, es de lo que va el planeta. El planeta es tierra, tierra, vegetales y cómo cultivamos y cómo plantamos y cómo se crían esos animales y qué producciones que parecen un auténtico despropósito o qué productos, que eso de comprar tres puerros y que vengan envueltos en plástico. Hombre, no, se Mm. compran tres puerros, pero sin, te ahorras el plástico, ¿no? ¿Para qué quieres una bandeja para llevar tres puerros? No, mejor ir a la frutería y comprarte tus tres puerros, que todos caemos, ¿eh? Quiere decir que yo soy el primero que voy a una gran superficie de vez en cuando y compras, pero por lo menos hay que ser consciente de eso, de Ujú. que si quieres puerros, porque viene plástico. Claro. Pues si no quiero el plástico, vamos a luchar por no tener ese plástico, pero que son pequeñas acciones que tenemos que tener todos y poner todos en eso y decírselo a las grandes cadenas, porque ellos van a estar encantados de escucharnos y si ven que venden más puerros sin envolverlos en plástico en vez de que envueltos, pues dejarán de envolverlos. Y yo creo que el consumo tenemos que, bueno, al final deberíamos de hacernos nosotros los jefes de las cosas y hacernos los jefes de las cosas, decirles lo que queremos comprar y lo que queremos comprar y lo que no estoy dispuesto a comprar. En Vidoc, yo soy vasco, Susana, sabes que yo aprendí a cocinar en Casturdiales como buen Sí. Mm. baracalés y, y sé cocinar todos los pescados de mar. Y es más, me encanta y en casa como pescado de mar, pero en el Vidoc hace tiempo decidimos que no iba a haber pescado de mar. Eh, y eso nos ha dado una personalidad. Usamos solamente pescados de río. Tenemos cerquita de Formigal, tenemos una piscifactoría que produce una trucha maravillosa, tenemos esturión, tenemos cangrejos de río, tenemos anguila ahumada, anguila normal. Tenemos productos con los que podemos trabajar. Decidimos que era más dinero gastarnos más dinero en gasolina que en Claro. merluza. Mm. Y encima, realmente tampoco, sí, podía tener broncas con el pescatero, todas las que quieras, pero es que nunca va a estar tan rico el pescado como al lado del mar. Y luego ya pensando un poco más, decíamos, bueno, es que te comes un gran rodaballo en el Pirineo. ¿Y qué? Vuelves a casa y dices, jo, me comí el mejor rodaballo de mi vida en Formigal. No, el mejor rodaballo de tu vida te lo has tenido que comer al lado del mar. Yo lo que intento es de que se coman la mejor trucha de su vida. Realmente somos cocineros y cocinamos. Nuestra labor es darle un valor a productos que están olvidados, productos tan mágicos como hemos tenido este invierno en el menú de degustación, eran boliches, boliche, alubia, la de toda la vida, la Mm. que se lleva cultivando en los campos de aquí, del valle, desde generaciones y generaciones. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Bueno, pues los abuelos se iban jubilando y ya esa costumbre de guardarse semilla del año anterior para cultivar al año siguiente se estaba perdiendo, lo que equivale a que estábamos perdiendo una genética que había surgido, un tipo de alubia que había surgido en nuestro valle, distinta, yo no sé si mejor o peor, pero distinta y única, y realmente llegaba a ser una alubia única porque era la que generación tras generación se había acostumbrado al valle. Si se deja de utilizar esa forma de cultivo de la simiente del año pasado, nos vamos a la simiente, cultivamos al año que viene, nos estamos perdiendo cultura, nos estamos perdiendo genética, nos estamos perdiendo un montón de historias de por qué esa alubia llegó, de que el abuelo Marcial estuvo durante tantos años porque era su alubia favorita y que, yo no sé, yo cuando vienen luego a mi restaurante, yo quiero darles un pedacito de esa Mm. cultura y creo que esa cultura está en esos pequeños productos y productores. Y por supuesto, tenemos que envolverlo y tenemos que ser conscientes de todo esto y para que esos huertos sigan estando, pues hay que consumir ese tipo de productos para que el paisano
que se ha vuelto loco, que es un poeta, porque realmente no son producciones súper pequeñas, es da un trabajo durísimo lo del huerto, pues habrá que pagársela, pues sí, habrá que pagársela, pero que es que luego al final es que sale barato. Yo para mí, para restaurante, pongo unas alubitas, pero tienen un mensaje tan tremendo que creo que es un plato súper estrella, que me parece que estamos enamorados de ellos. Además, si cultivan en ecológico, como es en este caso, si encima es un grupo de personas con distintas discapacidades y cuando vas al huerto te encuentras una alubia que, guau, Susana, no es una alubia, es la alubia. Les dan tanto amor y tanto rollo, ese reiki que ponen en el huerto, que yo creo que con cocerlas con un poco un buen caldo y ponerle un par de cositas, ya tengo plato. Si es que encima luego al final es una cosa que termina siendo barata. Jo, Que, son esas pequeñas acciones que yo creo que gracias a eso, bueno, se han fijado en nosotros y nos han dado este premio. Que en Vizcaya también han dado otro premio lo tengo aquí apuntado, perdona, al restaurante Aitarren, que también han puesto más de 30 acciones verdes en funcionamiento. Jo, ya te digo que hablamos de eso de las 30 acciones, jo, yo no las he contado. Yo creo que yo escribí todo lo que hacíamos y realmente yo ni las he contado. Ellos las contaron y luego nos echaron una mano. Realmente eh, todo esto lo promueve Coca-Cola. Bueno, mm, es genial que estas grandes empresas en asociación con la hostelería de España y Comunidad por el Clima han hecho una especie de grupo en la que van a ir premiando acciones que respeten y que luchen por la lucha contra el cambio climático. Todas esas pequeñas acciones, pues está bien que haya capital detrás o grandes empresas o asociaciones que nos den un poco más de visibilidad. Al final todos es ponerse a cabalgar y al final todos vamos detrás de un hilo y este hilo sostenible, ecológico, e intentar dejar la menor huella posible. Vemos que ya hace años, creo que no hay una marcha atrás, que no hay otra forma de hacerlo, de que todos que en nuestros oficios y en nuestros sitios, en nuestra casa, en todo, tenemos que ser conscientes de que si vamos por el camino que íbamos hasta hace, yo creo que en los últimos 10 años está habiendo un cambio de mentalidad y que las nuevas generaciones lo tienen un poco más claro, pero Susana, a nosotros, jo, nos engañó la época industrial. Yo creo que nos dijeron que de repente que el pan ese de marca que viene envuelto en una bolsa de plástico era el guay y nos olvidamos un poco de las panaderías del barrio, que lo mm. guay era la panadería de barrio y yo creo que ahora se está volviendo un poco ese paso atrás. Tenemos que darnos cuenta de que el crío tiene que saber de dónde viene un huevo, que viene de la gallina, que de dónde viene una pechuga de pollo, que no es un trozo de carne que aparece por ahí o Mm. que lo crea una impresora digital, ¿no? Realmente son todo esto cosas de granjas. Eh, Susana, fíjate, la vida de pueblo. Nosotros, nuestro cerdito, este último cerdito, cuando vino, pues, pequeñitos, ¿eh? Hoy adorable. Cuando es pequeñito, más majo que el Luego, cuando se ponen 150 kilos, estás deseando darle matarile. Pero cuando llegó, le pusimos yo y mi hija, y a 8 años le pusimos Chuya, porque es que quedaba claro para qué venía. Es un animal que se le va a dar, se le va a respetar, se le va a cuidar estupendamente, pero tiene el objetivo de alimentar a Mm. la familia. Y qué objetivos más bonitos, ¿no? Y creo que eso es ser ecológico y ser sostenible, el producirte tu propia comida y llamar a las cosas por su nombre. La salchicha Frankfurt lleva carne y hay animales detrás y tenemos que ser conscientes de que todo es así y que no se puede tirar comida, de que no se puede comprar de más, que todo ese tipo de cosas que creo que tenemos que ser conscientes de ello. Yo creo que es importantísimo, Susana. Yo creo que es el camino en el que nos tenemos que mover. Eso es. Pues Diego, enhorabuena. De nuevo un Baracalés haciendo historia no solamente
con este premio, sino muchos ya, a tus espaldas con el restaurante, como decimos, un cachito de Sambi ahí en Formigal. Así que, Diego, para ti y para todo el equipo de Vido, que sois una gran familia, y para Ia, para Amaya, darles un besito también de nuestra parte, a disfrutar de uno de los muchos premios que tienes y de nuevo, en este caso, pues trabajando para dejar un planeta también para los jovencitos, para Ia y compañía, pues un poquito mejor, sin esa huella, como decimos. Enhorabuena. Diego, un besito enorme, da un beso a las chicas de mi parte. Beso, beso. Oye, Susana, ¿y me dejas saludar a los Aitas, Hola, ¡Hombre, Aitas. que estarán muy pendientes, espero! Hombre, estoy seguro, seguro. Muchísimas gracias, Susana, y que de verdad que hay que borrar nuestra huella, que creo que es una cosa importante. El reciclaje es el primer paso, pero luego hay muchos más pasos para dar. Que gracias, Susana, que nos vemos dentro de Nos poco, vemos prontito, espero, a ver cuando vienes de visita a ver a los Aitas, que estarán muy pendientes, también, por supuesto, viendo la entrevista, y que te debemos una visita, para comer rico. Un besito, Diego, es que ricasco. Gracias. Besito para José Mari y para María, que son los Aitas, Aita llama de Diego. Bueno, nos vamos al Consejo de Ministros y Ministras. Se ha aprobado el Real Decreto que regula el procedimiento para acceder a la jubilación anticipada. Tal como lo explica la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, el Real Decreto regula los nuevos supuestos para anticipar la edad de jubilación y limita el anticipo a aquellas profesiones con altos niveles de penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Hoy hemos aprobado el Real Decreto que establece el procedimiento por el que se aplicarán los coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en actividades penosas y peligrosas. De forma intuitiva, sabemos que hay trabajos en especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los años últimos de vida laboral. No es solo una intuición, los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad y en particular hay actividades con más accidentes de trabajo y con más enfermedades profesionales asociadas. En el marco del diálogo social, de la mano de los responsables sindicales y las organizaciones empresariales, acordamos diseñar un procedimiento basado en criterios objetivos, con información más detallada, para que los trabajadores y trabajadoras que desempeñen esas actividades puedan adelantar su jubilación. Lo que aprobamos en este Real Decreto es concretamente el procedimiento. Es decir, hemos establecido, basándonos en la evidencia científica, los criterios objetivos que definan ocupaciones de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, para que cuando no sea posible una mejora de sus condiciones de trabajo, porque quiero recordar que es obligatorio que el trabajo se desarrolle en condiciones óptimas de salud, cuando no sea posible una mejora de esas condiciones de trabajo, puedan beneficiarse del anticipo de su edad ordinaria de jubilación. Uno de los grandes avances de este Real Decreto es que se ha definido de forma más exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que puedan acceder a estos coeficientes. Se dividen en función de la penosidad, toxicidad, peligrosidad y la insalubridad. Dentro de los criterios para determinar la penosidad se encuentran, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas, a ruido, a vibraciones o el uso permanente de fuerza física o incluso la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos. En cuanto a la toxicidad, estarán bajo esta condición trabajos que tengan exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos. La peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o de frecuencia en relación a otros trabajos. O, por último, la insalubridad se refiere a actividades con una exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador o de la trabajadora. Para acreditar la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes, se ha establecido una fórmula a partir de indicadores objetivos. La incidencia del número total de procesos de incapacidad temporal del colectivo al que pertenezcan en un periodo de observación en relación al total de personas trabajadoras que pertenecen al colectivo, tanto de contingencia común como de profesional para cada grupo de edad y sexo. La incidencia de sucesos graves que mide el número total de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente del colectivo al que pertenecen en relación al total de personas precisamente de ese colectivo al que pertenecen, y un indicador de duración media que mide el número total de días
de los procesos en relación con el número total de procesos. Estos serían los indicadores básicos a la hora de estudiar si las actividades pueden acceder o no, primero a un cambio que salvaguarde su salud o, en su caso contrario, a una jubilación anticipada. Pero no es lo único que se va a medir. Posteriormente, se elaborará un informe que comprenderá la identificación del colectivo, la determinación de los indicadores básicos y sus umbrales, así como un estudio detallado de otros factores, como pueden ser las contingencias comunes o profesionales, la edad y el sexo, la rotación en el trabajo, el tamaño de la empresa o incluso la distribución geográfica. Estos son los criterios. Ahora, ¿cómo será el procedimiento? Las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y, en algunos casos, las propias administraciones públicas serán las encargadas de solicitar la aplicación de estos coeficientes especiales a un colectivo concreto. Harán llegar la solicitud a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en el Ministerio, que se encargará de elaborar un informe de morbilidad y de mortalidad en los términos descritos en el Real Decreto. Este informe se remitirá al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que emita el correspondiente informe técnico en el ámbito de su competencia, y es decir, esta es la prevención de riesgos laborales y salud laboral, y también se enviará para informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A la vista de los resultados de estos informes, una comisión de evaluación, integrada por una representación ministerial y de los interlocutores sociales, dictará la resolución para reconocer, en su caso, los coeficientes reductores de la edad de jubilación. La aplicación de estos coeficientes reductores que se establezcan llevará ligado un incremento de cotización a la Seguridad Social. Esto responde al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema. Es importante señalar que este nuevo procedimiento no afecta a las actividades u ocupaciones que ya disponen de esta posibilidad, como son las personas trabajadoras del mar, minería o personal de vuelo, entre otros. Este cambio normativo, lo decía la portavoz, nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo este cambio normativo es un paso adelante en justicia social. El sistema debe ser lo suficientemente flexible como para proteger a todos estos colectivos. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, pues dentro de nuestra sección Agur Fakes, como cada jornada, y en este caso con un tema que preocupa muy mucho porque hay un aumento de casos de sextorsión. Para contarnos todos los detalles, ya lo han denunciado, pero afortunadamente también está habiendo resultados, detenciones. Contamos todos los detalles gracias al presidente de la Asociación Española de Consumidores y Consumidoras, Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, Miguel Ángel, aumento de casos de sextorsión, alertáis de este aumento. Sí que hay detenciones, que eso es positivo, pero claro, no puede haber una detención, no pueden actuar las fuerzas de seguridad y orden, ¿no? Y aplicar esas detenciones si no hay denuncia. ¿Y qué pasa? Que en estos casos que explicarás, ¿no?, cómo es el modus operandi, qué es esto de sextorsión, Miguel Ángel, vamos a decir, el hándicap o el problema es que la víctima o las víctimas les cuesta denunciar. Claro, sobre todo por el contenido de los mensajes que son, ¿no? Estamos hablando de páginas de contactos, de páginas de prostitución en muchos casos, donde se han compartido mensajes, donde se han intercambiado mensajes, donde se han intercambiado incluso fotografías, nos señalan algunos consumidores. Incluso a nosotros nos llegan esas denuncias, en la mayoría, en el 99% de los casos, nos están llegando de forma anónima, ¿no? Por lo tanto, ahí lo importante es que se denuncie desde ese punto de vista. Sabemos que es complicado, como digo, por el contenido de los mensajes que se están enviando, pero evidentemente, para que haya detenciones, como bien decías, que hay que felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto a esas operaciones que se están haciendo y esas detenciones que se están produciendo. Tienen que haber una denuncia previa por parte de los consumidores, en este caso, de los ciudadanos usuarios de las tecnologías, y que se ven pues víctimas de una extorsión en toda regla, con la petición de dinero y con la petición de contenido económico bajo amenaza de difundir esos mensajes.
Sí, porque se ofrecen, ¿no? Los presuntos los delincuentes, ¿no? Incluso a través de internet, ¿no? Citas que nunca se llegan a producir, contenidos de índole sexual, como comentas, vía online, Miguel Ángel, y luego, bueno, pues que ahora comentaremos, ¿no? Esos consejos, bueno, pues a las víctimas las extorsionan y les piden dinero para no publicar o no difundir en su entorno familiar o incluso en su entorno laboral. Es decir, esto va más allá, incluso a veces que la extorsión transfiere, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Pasa la frontera de lo familiar, del ámbito sentimental, incluso con el tema laboral, ¿no? De publicarlo, pues quizá, o mandarlo al mail de trabajo, etc., ¿no? O sea, que va más allá, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, llega hasta ese punto, ¿no? Todo empieza con como digo, con el intercambio de mensajes. A partir de ahí, aparece un tercero que escribe a esos usuarios amenazándoles de difundir todos esos mensajes, bien a familiares, bien a amigos, bien en las propias redes sociales o incluso en algunos de los casos que nos han señalado, como bien decía, en el entorno laboral. Y por tanto, bajo amenaza de que si no se paga cierta cantidad de dinero por las molestias ocasionadas, siempre ha sido en todos los mensajes que nos ha llegado prácticamente el mismo mensaje, el mismo contenido del mensaje que se ha recibido. Y como digo, bajo esa amenaza de que si no se procede al pago, pues hará esa difusión en el entorno familiar, de amistades, incluso el laboral, de todo ese contenido, de todas esas fotografías, e incluso en algunos de los casos que se nos acompaña la denuncia, aparecen fotografías de las redes sociales de la persona que está siendo extorsionada, para dar credibilidad de que se tiene un control bajo esas redes sociales que se están poniendo en esos mensajes, e incluso también cuando la persona se niega a realizar el pago, pues también mensajes y fotografías amenazantes de que la vida correrá peligro, no solo esa persona extorsionada, sino también de sus propios familiares, sabiendo y conociendo dónde viven y demás, ¿no? Fíjate, estamos hablando de que ya se están traspasando muchos límites, Miguel Ángel. Los consejos que des desde la asociación para evitar ser víctimas o intentar ser víctimas de este tipo de delitos, lo primero, bueno, no realizar, ¿no?, ningún tipo de contacto de contenido sexual a través de las redes sociales. Eso, bueno, pues a priori es la mejor recomendación. No compartir fotos, pero luego hay una serie de mensajes como, por ejemplo, pues el tema de antivirus, tenemos, ¿no?, contraseñas seguras. Es decir, hay una serie de consejos que des desde la asociación, Miguel Ángel, para intentar evitar, pues eso, que los malos se cuelen y nos extorsionen con contenidos que a veces que quizá nosotros no hemos publicado, pero le dan la vuelta, o incluso pueden, ojo, porque está la inteligencia artificial también irrumpiendo, pueden igual manipular. Porque nosotros podemos decir, oh, yo no tengo ningún contenido de índole sexual, yo mis fotos son normales, yo publico cosas normales en Facebook o en Instagram, pero pueden manipular esas fotos, o si publicamos, o si consiguen, no sé cómo, ¿no? E incluso, ¿no?, con esto de la IA, pueden manipular esas imágenes y darle la vuelta, ¿no, Miguel Ángel? No, por eso es importante que también nuestras redes sociales, nuestra información, nuestras fotografías estén debidamente bloqueadas, es decir, que no haya un acceso por parte de terceros a las mismas, ¿no? Para ello, pues como decías anteriormente, tener antivirus actualizados, el no descargarnos programas que no sean oficiales o aplicaciones que no sean oficiales, que puedan actuar esas aplicaciones fraudulentas a modo de espía, que vayamos cambiando las contraseñas y que tengamos contraseñas seguras en todos nuestros dispositivos, en todas nuestras redes sociales, pues es fundamental, ¿no?, para evitar pues buena parte de esos problemas que pueden surgir, que es cierto que también que la inteligencia artificial, desgraciadamente, trae esos aspectos negativos, esa alteración de fotografías o de vídeos que se puedan realizar y que por tanto pueden servir para extorsionar. Pero sobre todo es importante que evitemos el riesgo, como tú decías, que evitemos compartir cualquier tipo de fotografía o de contenido de índole sexual, evidentemente, y que cuando se produce este tipo de circunstancias, la recomendación fundamental, y que nos lanzan además los especialistas en estos temas, que son la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, es que no cedamos al chantaje. En algunos casos de lo que nos han llegado algunos consumidores a pagar 500, 600, 700 euros, tal y como nos han mandado en esos correos electrónicos, y no les ha servido para nada. Los delincuentes han seguido
buscando la extorsión, han seguido pidiéndole más dinero, han seguido amenazándoles en igual medida y por tanto ese pago inicial que se ha realizado no ha servido para nada. Por lo tanto, no cedamos al chantaje, evidentemente evitemos el riesgo, pero si se ha producido o si no se ha producido, pero estamos hablando de que se han alterado esas fotografías, lo importante es que vayamos, denunciemos y que se persigan este tipo de delitos por quien tiene que hacerlo, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Miguel Ángel, ya que te tengo ya y abusando un poquito ya de amistad, sí, porque me has prometido que vas a venir por el norte para irnos un día de pinchos. También desde la asociación alertáis un aumento de fraudes relacionados con facturas falsas. ¿Esto va más para las empresas? ¿Son facturas que no se revisan y que... Cuéntanos un poco, porque tengo aquí la nota y voy a aprovechar que está Miguel Ángel al otro lado, que también es una denuncia que hacéis desde la asociación. Sí, ahí nos han llegado de dos tipos. Por un lado, consumidores a los que le llega una factura de una suscripción que no se ha pagado, de algo pendiente que tiene por parte de alguna empresa. Ahí, por un lado, esas facturas son falsas y evidentemente ahí a los consumidores les recomendamos que no realicen ningún pago, que les llegue vía correo electrónico, vía mensaje SMS, vía WhatsApp en algunos de los casos que nos está llegando, pero también estamos observando un incremento importante de correos electrónicos que están llegando a empresas, de facturas que están llegando a empresas, en muchos casos, en la mayoría de casos, por cuestiones de papelería, compras mínimas que se han realizado, se hacen para que pasen desapercibidas precisamente por quien tiene que realizar esos pagos y piensen que es una compra normal de la que se ha realizado, y son utilizados por parte de los estafadores pues mecanismos para colocarse en medio entre la empresa suministradora habitual de productos o servicios para una empresa y la propia empresa que recibe esas facturas, ¿no? Por lo tanto, hay esa interceptación, utilizan esa captación de correos electrónicos de ambas entidades, de ambas empresas, se simula la identidad de la empresa suministradora o que presta el servicio habitualmente a la empresa presuntamente estafada, y a partir de ahí pues ya empiezan a recibir facturas evidentemente con unos números de cuenta, con unos datos de bancarios que no son los de la empresa que se está simulando, sino la de los estafadores, ¿no? Y estamos hablando de cuantías económicas importantes que en algunos casos llegan incluso a los 15.000 euros, según nos han denunciado. Madre mía, si están llegando esas denuncias, me imagino que recabar toda la información, todo, como antes hablamos de sextorsión, también todas las pruebas que podamos tener y guardar para la denuncia es lo mejor, ¿no, Miguel Ángel? Efectivamente, es importante que hagamos ese rastreo y además que denunciemos incluso que no hayamos sido víctimas de estos engaños, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, siempre lo digo, que aquí cuando se hace una denuncia no solo lo hacemos por defender nuestros derechos, no solo lo hacemos por defender nuestra economía o la de nuestra empresa, sino que también es importante que este tipo de delitos sean perseguidos por parte de la policía para que eviten caer en la trampa a otros ciudadanos. Pero también es importante que nos lo trasladen a la Asociación Española de Consumidores, a los medios de comunicación. Es muy de valorar este espacio que tenéis en vuestro medio para este tipo de cuestiones, para informar precisamente de este tipo de engaños y de problemas que están trayendo, sobre todo las tecnologías, las nuevas tecnologías, y por tanto que evitemos ahí, con ese altavoz que dais los medios de comunicación, que da Tele7 en este caso, pues que evitemos que otros ciudadanos puedan caer en la misma trampa, ¿no? Eso es importante. Pues Miguel Ángel, lo dicho, no te veas muy lejos, que volveremos a hablar, espero que en breve. Siempre es un placer y siempre tan amable. Gracias de verdad por atendernos, y lo dicho, voy apuntando en la lista para cuando te vengas aquí irnos de poteo, de pincho pote, como decimos aquí. Así que Miguel Ángel, gracias de verdad, un auténtico placer, bueno, te voy a decir Soriana, que hicimos eso, Soriana, felicidades por el trabajo que hacéis en la asociación. Un beso enorme. Muchas gracias, felicidades también a vosotros por vuestro trabajo. Gracias. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Duramos en las tardes de Tele7 y esta misma mañana en el hospital de Basurto ha tenido lugar una concentración pues del personal que forma parte del sindicato de enfermería de SH Euskadi, en este caso la plantilla, como decimos, de Basurto, para denunciar la situación, los problemas informáticos que está mermando no solamente a nivel psicológico por esos problemas, ¿no?, en las listas de contratación y demás, no por errores humanos, sino informáticos, y esto se traduce también luego en la salud también de las personas, porque queremos que nos cuiden bien, y son grandes profesionales, pero tienen que tener también buenas herramientas para que luego la salud, la calidad de la salud, pues nos llegue también a toda la población. Tenemos al otro lado a Cristina Calleja, ya es delegada de SH Basurto. Cristina, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, Cristina, esta misma mañana en el hospital de Basurto habéis hecho una concentración para precisamente, ¿no?, denunciar el problema que hay, la grave situación que atravesáis, ¿no?, los profesionales, las profesionales, por los constantes errores que hay en una herramienta informática. Fíjate, estamos en el 2025 y todavía, que puede haber errores y errores humanos, pero errores informáticos en listas de contratación, en las OPEs, que son constantes, ¿no?, y lo estáis denunciando, Cristina. Pues así es, o sea, ya esto no puede ser más complicado de lo que lo están haciendo. Los errores son uno tras otro. Sale una lista de contratación, publican una lista con errores, se hace una subsanación de los errores, vuelven a sacarla de nuevo, igualmente o peor todavía, hacemos reclamaciones, recursos de alzada, y esto no se soluciona. Por la última lista que han sacado de enfermeras, hay muchas de ellas que ni siquiera aparecen, muchas con errores y otras ni siquiera están en las listas. Pero fíjate, estamos hablando de una herramienta, ¿no?, informática, que Osakidetza ve que está fallando, que ya lo estáis denunciando en esos procesos de selección y contratación, y que en lugar de subsanarlo, dicen que que se van a ir, vamos a decir, que van a ir atendiendo las reclamaciones, pero claro, os hacen ahora a vosotras reclamar con todo el consiguiente perjuicio y esa duda constante de, estaré dentro, no estaré dentro, y luego tener que reclamar. Es que esto es una pérdida de tiempo, Cristina, terrible. Pues sí, efectivamente, es terrible, es el desgaste continuo de la gente que no aparece en listas o aparece mal valorada, mal evaluada, y por nuestra parte, que estamos para ayudar a nuestras compañeras, pero claro, de poco sirve que estemos haciendo reclamaciones y recursos que no sirven para nada, porque ni se tienen en cuenta ni se resuelve el error ni el problema. Date cuenta que hay gente que no aparece ahora mismo en los listados y está en su casa trabajando con la necesidad de enfermeras que tenemos para dar cobertura a todos los servicios. Hay mucha gente en este momento que no aparece en listas, que no son capaces de resolver estos problemas porque, por lo visto, deben de tener problemas de volcados de datos que se cruzan unos con otros y al final pues el problema acaba siendo el deterioro de la contratación para las enfermeras, con lo que conlleva esto además en la atención para el paciente. Cristina, hoy os habéis concentrado, os habéis manifestado esta misma mañana, lo habéis hecho llegar, me imagino, ¿no?, a los responsables, les está llegando a los oídos, ¿no?, de responsables de Osakidetza. No sé qué os dicen, además de, tendremos las reclamaciones, claro, es que una vez hecho el daño, claro, hay que reclamar, pero una por una, esa pérdida de tiempo, el tener que vosotros también, ¿no?, el tener que ir a reclamar, como decíamos, ¿van a subsanar? Porque estamos hablando de una herramienta informática que no sé de qué año será o cómo será, pero que me imagino que tendrán que mejorar, ¿no?, con una partida que hablaba el otro día el consejero Alberto Martínez, que se iba a ampliar, ¿no?, para el tema de compra de materiales y por temas de esto, ¿no?, incluso, ¿no?, de herramientas informáticas. No sé, ¿lo habéis comentado? ¿Lo habéis hecho llegar? ¿Y qué os dicen? Pues está continuamente comentado, se están haciendo incidencias todo el tiempo sobre los errores que existen. En las mesas sectoriales esto ya se ha puesto sobre la mesa, efectivamente, las intersindicales, nuestros superiores están continuamente poniéndolo en conocimiento del consejero, y esta herramienta, data de poco tiempo, es sumamente moderna, pero ya desde el año pasado que esto comenzó no ha habido manera de ponerlo en orden. Entonces, no entendemos qué es lo que está ocurriendo. No lo entendemos de ninguna manera, porque las cosas cuando
no estaban informatizadas, parece que funcionaban mejor. Y ahora, viviendo en el mundo de la inteligencia artificial y en esta situación. Cristina, y esto siempre decimos, todo lo que vosotras sufrís y padecéis y todas estas dificultades, claro, ya no solamente es en vuestro detrimento, es decir, en dificultar más aún, ¿no?, vuestra labor, ¿no?, y todo el esfuerzo que ponéis y esas horas y esos turnos interminables, esa falta, ¿no?, de personal, en tema plantilla y demás, sino que todo esto se traduce también en vamos a decir, la merma o en el tema de lo que llega a la población. Es decir, si hay estos problemas en la contratación, si hay personal que sí que está en las listas pero que no le llega y no sabe. Es decir, todo esto, al final, siempre decimos, la población, la salud de la sociedad vasca, pues está también en juego, dicho así. Pues así es, efectivamente está en juego la salud de la población, el cuidado de la ciudadanía, porque si una plantilla no está bien cuidada, una plantilla no está funcionando como debe, los mayores desbeneficiados, ¿no?, para todo esto son los pacientes, son la población, la ciudadanía. O sea, nosotros queremos trabajar en buenas condiciones, en condiciones de seguridad, en condiciones que sean totalmente beneficiosas para nuestros pacientes. Pero de esta manera es muy difícil poderlo hacer, porque en esta manera de hacer una contratación no podemos asegurar una buena calidad de atención. Cristina, esta mañana ha sido en Basurto, anteriormente en Vitoria, en Txagorritxu. ¿Tenéis pensado hacer alguna otra concentración? ¿Tenéis alguna movilización más en agenda para poder comentarlo? Sí. La próxima semana nos vamos a manifestar en Zumárraga, en el Hospital de Zumárraga, y allí intentaremos estar el mayor número posible de enfermeras y fisioterapeutas haciendo llegar nuestras voces para que de una vez se nos escuche, porque estamos muy hartas, estamos cansadas, desgastadas, y esto tiene que finalizar. O sea, no se puede estar en una situación peor. Y desde luego, si no se nos escucha y esto no mejora, después de Zumárraga habrá más. Por mucho que duela salir en prensa y dar esta imagen de Osakidetza, esto hay que solucionarlo. Y lo antes posible, Cristina, pues estaremos muy pendientes, que nosotros siempre intentamos ser el altavoz para que todo esto mejore, porque como decimos, es que estamos hablando de la salud de todos y de todas. Efectivamente. Pues, la salud de profesionales y la salud de nuestra población. Que si no se os cuida a vosotros, pues difícilmente nos vais a poder cuidar, Cristina. Estamos todos unidos y unidas. Así que, Cristina, cualquier novedad, cualquier cosita, sabéis que tenemos los teléfonos, nos hablamos y contáis con todo nuestro apoyo. Así que volveremos a hablar en breve. Cris, mucho ánimo. Un besito para ti y todo el equipo de SACHE. Un saludo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta el próximo día. Agur. Nos vamos a Bilbao. Bilbao, capital vizcaína, incrementa casi un 2% la recogida selectiva de envases de vidrio y cuenta con el contenedor más productivo del Estado, situado en la Plaza del Ensanche. En el año pasado, 2024, cada bilbaíno o bilbaína depositó en el contenedor verde más de 26 kilos de envases de vidrio, una cifra muy por encima de la media estatal. La villa, además, destaca por contar con el contenedor de vidrio más productivo, como decimos, del Estado, situado en la Plaza del Ensanche. Esta misma mañana, como decimos, se ha hecho ese balance y se ha presentado, pues como decimos, así, frente al Ayuntamiento, pues el balance de un año 2024 favorable para el reciclaje en la capital vizcaína. Es un placer para nosotros darles a conocer los datos de recogida de vidrio que tuvimos en la ciudad el año pasado, en el ejercicio 2024. Son unos datos muy buenos. Y con estos datos nos sitúan a Bilbao como la tercera ciudad, la tercera capital más regeneradora o que más recicladora de vidrio en todo el Estado. Estos datos, buenos datos, no solo vienen a reflejar la conciencia medioambiental que tienen los ciudadanos bilbaínos, sino que también demuestra la eficacia del sistema de recogida que viene impulsando el Ayuntamiento de Bilbao en los últimos años, trabajando estrechamente con Ecovidrio.
Son unos resultados que no solamente impactan directamente en el medio ambiente, sino que contribuyen de una manera tangible a la reducción de emisiones contaminantes. Con los datos que les ofrecemos, para que se hagan una idea, con todo lo recogido en nuestra capital el año pasado, en el ejercicio del 2024, se evita que se emitan 5.354 toneladas de CO2, lo que equivale a reducir de la circulación o a quitar de la circulación 2.500 vehículos en un año. No solamente con esto hemos ahorrado energía, también hemos evitado que se tenga que extraer miles de toneladas de materias primas, con lo cual contribuimos a que los recursos sigan de alguna forma preservándose dentro de lo que conocemos como la economía circular. Lógicamente tenemos que felicitar a todos los bilbaínos y bilbaínas por su responsabilidad, por su compromiso con el reciclaje y por la extraordinaria selección que hacen que hacen y que nos demuestran día a día cómo hacen el reciclaje en sus casas, ¿no? También tenemos que agradecer a los establecimientos hosteleros que colaboran activamente, y también quiero agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros en el ayuntamiento, nuestros equipos de profesionales que trabajan día a día para que estos servicios mejoren, y eso lo quiero dejar muy claro porque creo que realmente su trabajo es espectacular. Está claro que la ciudadanía bilbaína ha apostado por un modelo de reciclaje sostenible, circular, y en el que lógicamente los residuos quieren que se gestionen como unos recursos valiosos tanto medioambientalmente como también para la sociedad. Nosotros desde el Ayuntamiento vamos a seguir realizando campañas de sensibilidad, vamos a seguir impulsando nuevas iniciativas, porque nuestro objetivo lógicamente es conseguir una ciudad cada vez más sostenible y más responsable. Bilbao es un ejemplo claro de recogida selectiva de vidrio. En los últimos 5 años ha experimentado un crecimiento de más de un 20%, y esto es gracias a la implicación de todas las partes. Como bien ha dicho, dar las gracias al ciudadano y al sector de hostelería, porque aunque nos encontramos en un contexto de bajada de consumo, siguen separando vidrio. Y por supuesto al ayuntamiento, que aunque es un ayuntamiento que exige mucho, también está abierto continuamente, año tras año, en hablar y dialogar para nuevos proyectos ambiciosos para intentar mejorar las tasas de recogida de vidrio. Como hemos dicho, dentro de estos crecimientos de más del 20% de los últimos 5 años, también hemos analizado, con los datos que disponemos, y el contenedor que más rendimiento da en todo el Estado, lo tenemos aquí también en Bilbo. Por eso el ejemplo del trabajador del año, por así decirlo, sería este contenedor, que lo hemos hecho aquí en la presentación, pero que es el contenedor que está situado en calle de Colón de Larrategui con Plaza del Ensanche, en este caso. Que ahora, bueno, una vez que esté aquí, pues lo pasaremos a esa ubicación. Todos estos datos ponen a Bilbo a la cabeza de las zonas más recicladoras de España, y simplemente pues agradecer al ayuntamiento la disposición, como bien ha dicho, por parte de los estudios técnicos en el trabajo del día a día, y animar a los ciudadanos y al sector de hostelería pues seguir separando vidrio. Bueno, y tenemos en plató por fin reunidos, y tenía muchas ganas, porque no conocía a Amaya, sí conocía a Ander. Bueno, ellos forman el dúo Andermay. Buenas tardes, Ander, Amaya, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Y pues como siempre decimos, como nos gusta el tema trío, yo pues José Ignacio Pinto. Siempre vengo, me apunto. Arratsaldeon. Pinto, bienvenidos a los tres. Bueno, hablábamos, ¿no? Andermay, que Ander hemos estado en otras ocasiones, pero con la faceta literaria, pero sí hacíamos referencia a, bueno, pues Andermay, ¿no? Ese binomio, ¿no? Este dúo maravilloso junto con Amaya. Que regresáis, pero de manera virtual. Sí. A ver, ¿qué es esto? Porque ahora que se lleva mucho lo de la inteligencia artificial, lo virtual, Andermay también vuelve en lo virtual. Realmente hemos vuelto y hemos desaparecido varias veces. Realmente hemos vuelto a nivel virtual ya en 2017, sacando unos singles, porque Blanco y Negro, que es la trilogía, ¿no? Sí, la trilogía de colores. Blanco y Negro nos dijo que nos sacaba unos vinilos y tal. Y lo hicimos por eso, por amor al arte realmente, y porque escuchase la gente la voz de Amaya, que a mí me preguntaba, ¿y Amaya y tal? Que he hecho falta la voz. Y eso luego, bueno, llegó la pandemia y paramos otro proyecto que teníamos, que llegó en 2021, que fue un EP con otras canciones nuevas,
y lo dejamos ahí. Pasó el 20 aniversario de Dime, que íbamos a aprovechar para hacer algo, pero es que el Dime es el Dime y le dimos... Dime, canción que representó a España, sí, que sí. llevó ¿Quién no conoce? Claro. compuesta por Andermay, y que a mí me parecía que era brutal la canción. La canción y la interpretación también. Sí, bueno, pero se hicieron cosas, ¿no? También, aunque no de manera... Vosotros dos juntos se hicieron versiones, hicisteis versiones de Dime. Sí, no, bueno, sí, yo en mi caso como productor produje una versión nueva de Dime, supervisada y aprobada por Amaya, para Marina Galán. Fuimos juntos, tuvimos la suerte de ser invitados por Yes Music para ir a la despedida de Blanca Paloma, que iba a Benidorm Fest, y se presentaba esa misma noche el documental de Beth, que era historia de Dime, ¿no? Lo que había sentido ella respecto a Dime. Yo lo he visto, no sé si lo has llegado a ver. ¿Compi? El documental no. Está interesante, está bien. Salimos nosotros. Sí, hombre, que si no salimos nosotros compositores, hay muchas que yo tengo mi opinión sobre el documental, ¿eh? Yo también la tengo. No creo que se haya reconciliado del todo. No, yo sé, bueno, lo hemos hablado con ella. Yo hablé con ella antes me llamó por teléfono un año antes, porque quería recuperarlo a cantar Dime, pero un poco participando como autora. Yo dije, bueno, tú puedes hacer una nueva versión, pues que luego hay que negociar con la editorial. Lógicamente, se lleva mucho ahora las interpolaciones. Hay mucha gente que hace canciones, coge un trocito de una canción famosa y la une a la canción nueva. Hay un montón de opciones ahora de versiones y de canciones, vamos, que son así. Entonces, un poco como revisiones, adaptaciones o diferentes maneras de ver una canción. Entonces, una versión de una canción, nosotros somos autores, las versiones de Dime, todas cobramos nosotros directamente. Bueno, cobramos, pues suena un poco feo. Sí, no, pero los derechos de autor van a nosotros, a una SGAE, y SGAE nos da nuestra parte. En el caso de una interpolación, pues es una canción nueva y dice, voy a utilizar el estribillo de Dime, por ejemplo. Pues es lo que quería hacer Beth. Bueno, si lo haces, vale, pero que solamente así, si no como autora en tal, no vamos... Yo siempre digo lo mismo, una canción, morimos nosotros y 70 años después de nuestra muerte, hijos o herederos o quien sea, pertenece a ellos la canción. Y yo no quiero que una persona... Amaya y yo hicimos la canción juntos, no voy a dejar que nadie entre en nuestra pequeña familia, ¿no?, musical, si no es para aportar algo. Bueno, lo que voy, que al final... dejamos de hablar de ese tema y me enteró que iba a Benidorm Fest a anunciar algo, y sabiendo que era el 2022 y el 2023 iba a ser el festival de Benidorm Fest, yo deduje que iba a presentar pues eso, algo, y dijo pues que volvía a cantar la canción 20 años después y lanzaba el documental. Lo grabamos, nos llamó para grabarlo, o sea que fue un detalle de tiempo parte de día que nos llamó para participar. Hombre, que menos, ¿no, Amaya? Vosotros habéis parido la canción. Claro, 22 años han pasado ya. ¿22? Ahora sí, 22 años han pasado. Sí, ya somos mayorcitos. Es increíble. Ya nos hemos ido de casa. Es increíble, pero claro, es que lleváis en la música 25 años por ahí, o sí, sí. Nos conocimos en el 98, yo creo, ¿no? Sí, tú y yo. Empezamos a trabajar en maquetillas en el 98, pero grabar las primeras 2000, yo creo. Yo creo que empezamos a trabajar en el 2000. Y una de las primeras personas que quizá, pienso yo, puso vuestras canciones fue nuestro compañero Miguel Ángel Monedero. Correcto. Sí. Un saludo desde aquí. Un saludo. Sí, Mone. Mone, eso es así, un ¿no? Visionario. Mone un visionario. Mone es un visionario, eso es verdad. Yo era oyente de eso, de Radio 7, y yo llamaba por teléfono para pedir canciones, esas cosas. Sí. Y pedía la tuya, ¿no? Pedía la tuya. Hola, soy Antonio, ¿me pones? No hacía música cuando aquí, ojalá. Hola, después dime 20 veces que luego llega, ¿no? No, era cuando no hacía música ni conocía a Maya ni nada, era simplemente oyente. O sea que al final es bonito, ¿no?, tener esa historia personal y musical con toda. Bueno, vamos a hablar de vuestra nueva canción, esa canción que habéis sacado, porque también es muy importante. Habéis vuelto por algo muy concreto. Teníais muy claro que teníais que hablar de este tema. Realmente es, por mi parte sí, porque, bueno, voy a empezar desde el principio. Sergi Elías, que es el que nos ha dirigido un poco de nuestro representante artístico de Blanco y Negro, es el que me propuso, me llamó por teléfono, decir que había un tema que habíamos hecho para el Viaje Inesperado, el EP último del 21. Es una canción instrumental, se llama 1989 y es música solo. Entonces, ha comentado que ha gustado mucho cuando él va a pinchar fuera, que va a los Países Bajos a pinchar, tiene como clubs de música synthwave, y que había gustado mucho esa canción, que le aportásemos algo más letra y tal. Y dije, pues vaya, ven para casa y hacemos una canción, que cante ella, hacemos la letra nueva y aportamos letra y hemos hecho una canción a partir de ahí. ¿Qué pasa? Que trasteando con sonidos, me inspiré en otro sonido, en otra producción, y decidí una noche de madrugada, a las 2 de la mañana, pues sacar un poquito de adentro, porque a nivel personal tenía un problema con, bueno, mi padre el año pasado dio un susto y tal, bueno, ha ido decayendo con una degeneración cognitiva, no sé si es Alzheimer o una demencia senil, bueno, tenemos pues una residencia, nos reconoce y tal, pero fue duro para la familia, porque la verdad que hemos tenido suerte en el sentido de estar todos sin problemas graves, ¿no? Entonces, siempre le digo a Amaya cada letra, aunque últimamente participábamos juntos, pero
le dije que había hecho la canción yo, o sea, la letra, algo muy personal, y no quería que nadie cantase más que yo, pero cuando la canté dije, no, es que esta canción es para que la cante Amaya. Ya. Y he decidido lanzarla junto con ella, pero no es para reivindicar nada, pero bueno, la gente nos ha dicho que pues, sirve como visibilidad un poco al problema. Visibilizar, porque, ¿no? Sí, porque no es una letra que hable concretamente de la demencia senil o Alzheimer. De hecho, hay gente que puede escucharle y pensar que habla de una pareja que ha roto, o que ya no hay amor entre ellos, o que se han olvidado de amarse, vamos a decir así. Pero bueno, el trasfondo es ese, personal. Y agradezco a Amaya, por cierto, que estamos aquí, a que se haya prestado a cantarla y interpretarla, y que lo ha hecho con mucho cariño y lo ha hecho muy bien. Son 10.000. Claro, es que... luego va el dinerito. Totalmente. Es que Ander Mai son Ander y Mai, o sea, es que tiene que estar... Yo siempre he dicho que Ander Mai nunca va a ser, aparte porque el nombre ya va implícito, los dos nombres, o sea, el nombre artístico ya va implícito, Ander y Mai. Nunca, ni Mai ha buscado a alguien para sacarle por su cuenta, que la mato, ni tampoco he llamado a nadie para sustituir a Amaya cuando no ha podido cantar. O sea, no se puede. De hecho, nos costó mucho grabar los dos temas porque Amaya tiene que conciliar su vida familiar y de laboral. Yo sí me dedico a la música y tengo más suerte de poder hacerlo, pero hemos peleado para grabar estos dos temas y que estuviese. ¿Se echa mucho de menos, Amaya? ¿Os echáis de menos? Nos vemos, o sea que... Sí. No se ha perdido en ningún momento. Sí, pero digo si se echa de menos la música. Por mi parte no. No. Por mi parte nada. Tengo una vida plena. Tanto a nivel familiar, a nivel laboral, trabajo en inmobiliaria, en el que tengo unos compañeros y unos jefes que son maravillosos. Y luego encima, pues así como unos tienen el hobby de pues me voy a surfear o me voy a jugar a pádel, para mí es la música. Entonces ya no está en primer plano, pero nunca ha dejado de estar, con lo cual en ese sentido... Pero yo creo que son etapas en esta vida. La vida son etapas, para efectivamente. Mí la música a nivel profesional fue una etapa que ya la viví, era un sueño que ya se cumplió y entonces ha dejado de seguir haciendo porque nos gusta y cuento con la ayuda de Jesús. Pero bueno, estamos ya me llama Jesús siempre. Sí, me llama Jesús. Claro. Es difícil. Pero bueno, que no pasa nada, que en ese sentido él trabaja con otras artistas y no hay, o sea, somos una pareja abierta. Eso es muy bonito y muy moderno. Muy yo creo que de vez en cuando también viene más gente a plató. Ya me di cuenta que ya te veo. No, pero es verdad que no. Al final lo que vivimos como artistas, tuvimos la suerte de vivir lo más bonito. O sea, es que fue un año, solamente un año, pero fue un año de ir a todos los canales importantes, a todos los programas de televisión importantes, de galas, de Miss España, La Rioja, no sé qué, la privada, las públicas, ir a Eurovisión, Operación Triunfo, las giras de todos, de mis habéis vivido con una intensidad. ¿Qué más queremos? Y luego pues se cierra el chiringuito y ya está, tampoco era una cosa. Sí, aparte cuando tú ya, Jesús por ejemplo tiene el chaval ya mayor, yo mis niñas todavía son pequeñas y el hecho de estar, hace poco leí un artículo con Shakira que decía que ella se sentía culpable de estar haciendo giras, tienes que dejar a los niños en manos, pues a quien les pagues, no dejan de ser, pues eso. Y yo, pues en su día hicimos discos, pues ahora ver crecer a dos personas. Hacemos niños. Está muy bien. Pinto, se acaba el tiempo. Vamos a continuar en Radio 7. En unos segunditos, a las 6 contigo en Radio 7, Ander Mai, Ander y Amaya. Un auténtico placer, espero que vengáis en más ocasiones. Amaya, que sea café. Bueno, nos lo tomamos ahora, por si acaso. Y hablamos, es que ricasco, siempre. Y maravilloso, por cierto, la canción. Muchas gracias. Pinto, nos vemos en breve. En nada. Gracias, compañero. Gracias. Nos tenemos que marchar, mañana volveremos con más cositas en las tardes de TV7. Virarte, agur.